Muy buen día, nosotros somos el grupo B6 de Psicología General 04. Este grupo va a hablar acerca del corte de médula. El grupo está integrado por el compañero Bonilla Campos, Emily Saraí, Chávez López, Alexander Nazaret, Machado Cruz, Jocelyn Alejandra, Palacios Ventura, Stephanie Beatriz, Quintanilla Lemus, Rolando Andrés. Vamos a hablar acerca de la introducción del corte de médula. El corte de médula es un corte que nos permite observar la parte interna de la médula espinal. Esta médula espinal, a simple vista, podemos observar que muestra una silueta como de H o de alas de mariposa. Esta parte está constituida por sustancia gris y lo que es la parte afuera de esta silueta de H es sustancia blanca o materia blanca, de la misma forma que con las neuronas, que la neurona en el soma tiene sustancia gris y en el axón tiene sustancia blanca. De igual manera, al lado izquierdo podemos observar vías motoras, que también se les puede denominar descendentes. De este lado derecho podemos observar vías sensitivas o ascendentes. Y en la parte de arriba de la silueta de H vamos a observar que tenemos vías o fascículos, que estas eh, tienen continuidad con cierta parte de lo que viene siendo la columna vertebral. Vamos a poderlo identificar por la inicial de la parte con la que va a tener relación. La C de cervical, la T de torácica y la L lumbar, de igual manera la S de sacra. Las vías motoras, vamos a poder identificar vía corticoespinal, que esta tiene influencia con músculos flexores. Vía vestibuloespinal, tiene continuidad con músculos tensores. Vía tectoespinal, esta tiene que ver mucho con reflejos. Del lado de vías sensitivas, vamos a poder observar la vía espinocerebelosa, también la vía espinotalámica. Esta tiene mucho que ver con temperatura y dolor. Por la parte de abajo vamos a poder observar vía espinoolivar. También al centro del corte de médula vamos a tener lo que es un conducto o un orificio, que este se denomina conducto epéndimo o ependimario. Está formado por sustancia ventricular o líquido cefalorraquídeo. Continuando, Como antes mencionado, la médula espinal es la principal conexión entre el cuerpo y el resto del organismo. Su función se corresponde con la integración y transmisión de información, tanto aferente como eferente, de niveles segmentarios y superiores, a consecuencia de circuitos neuronales existentes en la médula. La médula espinal bien está compuesta por dos sustancias, la sustancia gris y la sustancia blanca, y en esta parte vamos a ver ciertas partes que componen dicha sustancia. La sustancia gris medular, este tejido cuenta con una estructura diseñada para transportar información mediante axones agrupados por cordones, tanto ascendentes como descendentes. Sustancia blanca medular, la característica principal de esta estructura es la presencia de axones y vainas de mielina que le dan ese color. Esta estructura también está organizada por cordones o tractos ascendentes y descendentes. Como antes mencionados, las vías ascendentes sensitivas y las vías descendentes motoras o respuestas. Continuando, podemos visualizar el cordón posterior. Está formado por prolongaciones de los axones ascendentes de las neuronas del ganglio espinal. Por tanto, aporta información somatoestética táctil, fina, vibratoria y propioceptiva.
Este cordón se divide o está formado por fascículos. Sin antes mencionar, los fascículos están organizados en columnas que se extienden a lo largo de toda la médula. Cada uno de esos tractos comienza o termina en un punto particular del encéfalo y cada uno es específico del tipo de información que transmite. Podemos ver el fascículo grácil, que conduce la información de la sensibilidad de la extremidad inferior y de la zona caudal del tronco. El fascículo grácil es el fascículo más medial y lleva la información sensitiva de los miembros inferiores, información del tacto fino, de sensación consciente de posición y de movimiento de las partes del cuerpo. Tenemos también el fascículo cuneiforme, que transporta la información de la sensibilidad en el miembro superior, parte superior del tronco y el cuello. Y también cabe mencionar el fascículo interfascicular. Continuando, vemos la presencia del cordón lateral. También está organizado en estratos, uno superficial y uno profundo. El superficial se encarga de transmitir la información necesaria al cerebelo para poder coordinar el movimiento. Este estrato superficial está dividido en tractos. Tenemos en este caso el tracto posterolateral, que estos surcos marcan el lugar de salida de las raíces ventrales de los nervios espinales. En la unión de la cara posterior con las caras laterales de la médula espinal hay surcos correspondientes denominados surcos posterolaterales, que marcan la entrada de raíces dorsales de los nervios espinales. Tenemos también el tracto córtico-espinal lateral. Este tracto es responsable del control de la musculatura distal, quiere decir los músculos más lejanos, brazos y pies. El tracto córtico-espinal anterior de la musculatura próxima. Una función particularmente importante es el control fino de los dedos de la mano. La vía corticoespinal contiene exclusivamente axones motoras. Cerca del 85% de los axones se decusa o se cruzan en el bulbo raquídeo, que es el punto conocido como decusación de las pirámides. Esto explica por qué los movimientos de un lado del cuerpo son controlados por el lado opuesto del cerebro. A continuación, continuaremos con los tractos. Tenemos el tracto rubroespinal. El rubro espinal son un conjunto de fibras que nacen en el núcleo rojo mesencéfalico que decusan o asimismo cruzan y descienden por la médula espinal hasta llegar a la asta anterior ventral de la médula. Se origina en el núcleo rojo del cerebro medio, como ya mencionamos. Los axones cruzan inmediatamente al lado contralateral del cerebro, pasando por el tallo cerebral y el funículo lateral de la médula espinal. Los axones inervan las neuronas espinales en todos los niveles de la médula espinal. Su función principal es mantener el tono muscular de los músculos y modular sus movimientos que son dirigidos por el sistema piramidal. También tenemos el tracto espino-reticular lateral. Recolecta la información de dolor que se localiza en las vísceras y en los diversos tejidos y las transmite al tálamo, hipotálamo y al sistema límbico. Esta información asciende por las fibras reticulotalámicas hasta llegar a ellos. El tracto está formado por neuronas, también como mencionamos, que transportan la información. Esta es la vía encargada de transmitir los estímulos de origen analgésico, térmico, de presión difusa y el tacto grueso. La información viaja desde los receptores hasta la médula, pasando por el ganglio raquídeo y llegando hasta la dorsal de esta. Continuando. Tracto espino-olivar. Está ubicado en el funículo anterior de la médula espinal y proporciona la transmisión de la propiocepción inconsciente y está involucrado en el equilibrio. Este tracto transporta información de músculos y tendones. Tracto espinotalámico. Es un tracto perteneciente a las vías monosinápticas del dolor, que se inicia en las neuronas y termina en el tálamo.
De las vías ascendentes, esta es la más importante y la más reciente. Hay dos componentes del tracto espinotalámico. Estas son tracto lateral. Esta transmite información sinosináptica y térmica. Y tracto ventral. Transmite información táctil propotáptica. Continuando. Fascículo longitudinal medial. Conecta los núcleos oculomotores, núcleos ventriculares y las neuronas motoras de los músculos del cuello. De cada lado del tronco encefálico permite coordinar la absorción de un ojo con la abducción del otro. Este conecta las siguientes estructuras, como el núcleo del nervio craneal. Este controla el músculo recto externo, que es el responsable de la educción. Tracto corticoespinal anterior. Es la vía primaria para los comandos motores de los que depende el movimiento voluntario. Y tracto corticoespinal anterior. Permite el control de la musculatura proximal del cuello, tronco y miembros superiores. Continuando. Tracto tecnoespinal. Se origina en el folículo superior del mesencéfalo y termina en la médula espinal. Este participa en el control del movimiento de la cabeza, del cuello y de los ojos. Y se origina en las capas profundas de los folículos superiores, mediante después cruza la línea media para pasar anterior al fascículo longitudinal y a través de la protuberancia y el puente. Continuando. Aportando el tema, les hablaré un poco sobre lo que es lo macro y lo micro de la médula espinal. Lo macro es lo que se ve a simple vista. Sabemos que la forma de la médula espinal es asimétrica. Es casi el 80% de los seres humanos, siendo el lado derecho el más grande. La médula espinal es el punto de conexión entre el cerebro y el resto del organismo. La mayor parte de fibras nerviosas pasan por la médula espinal. Posee tantas neuronas que reciben información de distintos órganos. Lo micro, podemos hablar que la médula espinal tiene distintas conexiones nerviosas encargadas de enviar estímulos a diferentes regiones del cuerpo. Sabemos también de que el corte transversal consiste en la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia gris es la que se encarga de las neuronas y células de sostén, que se refiere a la parte central de la médula espinal y está compuesta por somas o cuerpos neuronales. Se asemeja a una silueta de mariposa con alas desplegadas o prolongaciones. Estas son el asta intermedio lateral, asta ventral, zona intermedia, asta dorsal y asta intermedio lateral. También tenemos lo que es la sustancia blanca, que es la parte externa de la médula espinal y está formada por axones de neuronas que son las encargadas de conectar la médula y el cerebro. Esas neuronas pueden transmitir estímulos de forma ascendente, es decir, hacia el encéfalo, o de forma contraria hacia los órganos. También sabemos que la médula espinal se divide en 4 regiones. Estas son cervical, torácica, lumbar y sacra. También la sustancia blanca tiene lo que es el funículo posterior, funículo lateral y funículo anterior. Continuando, tenemos lo que es el fascículo septomarginal, que es el que aparece en la región sacra como una área triangular en la superficie medial del cordón y recibe el nombre de triángulo de Philly-Gambaul. También sabemos que tenemos el fascículo anterior propio, situado a nivel del cordón mediolateral, posee tractos motores que también controlan movimientos asociados a los voluntarios, como por ejemplo, recoger un bolígrafo o percibir una caricia en la cara. Las funciones que tiene la médula espinal es un factor fundamental del sistema nervioso. No solo es el canal por el cual el cerebro se comunica con el resto del cuerpo, sino también permite hacer algunas acciones de manera automatizada. Continuando, tenemos lo que es el fascículo cuneiforme.
Este es el encargado de llevar la información del tacto fino, de sensación consciente de posición y de movimiento de las partes del cuerpo. También está lo que es el tracto vestiloespinal, que ayuda a mantener la posición erecta del cuerpo y el equilibrio. Si algunas personas tienen una lesión crónica en la médula espinal, tienen mayor riesgo de padecer un deterioro cognitivo. Entre ellos se encuentra lo que es la fluidez verbal y la capacidad de aprendizaje. Continuando, tenemos el tracto espinocerebeloso, que es el encargado de llevar la información sobre sinestesia subconsciente, que es el que procesa la información. Un ejemplo de este puede ser tomar una decisión o si decides enviar la información al cerebro. También está el tracto espinocerebeloso anterior, que conduce los impulsos sensitivos de ambos lados del cuerpo al cerebelo. Como por ejemplo, crear alguna acción rápida a una situación peligrosa. Continuando. Para dar finalidad al tema sobre el corte de la médula espinal, podemos empezar haciendo una mención sobre una diferencia entre la médula espinal y el corte de la médula. La médula espinal es lo exterior, por decirlo así, y el corte de la médula es lo interno de la médula misma. Como se mencionaba en un principio, el corte de la médula es para ver lo interno de la médula espinal. En el corte de la médula podemos observar una materia gris y una blanca. A grosso modo, la zona en forma de H o mariposa, esta corresponde a una gran cantidad de cuerpos celulares que forman la sustancia gris. Los cuerpos celulares son las que se encargan de las funciones básicas del sistema nervioso. ¿Y qué son las funciones básicas del sistema nervioso? Bueno, estas transmiten señales al cuerpo. De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de moverse, respirar, ver, etc. Estas señales son llamadas potenciales de acción. Luego encontramos lo que es la sustancia blanca, que está formada por fibras nerviosas que constan de axones neuronales mielinizados, formados por cordones. Su finalidad es transmitir el impulso nervioso a otra célula nerviosa, hasta llegar al centro superior donde se ejecuta la orden motora. El impulso nervioso recorre las neuronas y esta, cuando llega a las dendritas, salta hasta la siguiente neurona mediante la sinapsis. Asimismo, sabemos que la médula espinal tiene 31 pares de nervios espinales. Cada nervio posee dos raíces, una anterior y otra posterior. Las raíces anteriores son eferentes, esto quiere decir que son motoras. Las raíces posteriores son aferentes, esto quiere decir que son sensitivas y entran a la médula. Los cuerpos de las neuronas cuyos axones forman las raíces anteriores están en el asta anterior de la sustancia gris de la misma médula. Por otra parte, los cuerpos de las neuronas cuyos axones forman las raíces posteriores que están afuera de la médula, estos grupos de cuerpos celulares se llaman ganglios espinales, y cada nervio espinal posee uno de ellos. Así es como el grupo número 6, 6B, da por terminada